Bueno, profesor Juan Cruz Real, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor, en medio de lo que ha sido la campaña suya con el equipo del año anterior, desde el inicio, en los espacios en los que me ha correspondido hablar del tema, y no me sumo a ninguna lista, ni a ningún grupo, ni me subo a ningún autobús. Simplemente dije desde el principio, a la gente hay que darle oportunidades. No podemos ir cortando cabezas sin que se le vea a la gente el trabajo. Yo no creo en la suerte, yo creo en las oportunidades y creo que la gente hace de las oportunidades o grandes y maravillosas gestas o simplemente no cumple los objetivos. Y usted es un ejemplo de eso. Por eso, primero le quiero agradecer por estar en esta conexión y saludarlo muy cariñosamente y desearle lo mejor este año, profesor. Bueno, un gusto para mí estar hoy aquí charlando con vos. Ha sido un lindo proceso que hemos tenido en el semestre pasado en América. Y bueno, obviamente que también ha sido, por lo menos en lo personal, una etapa de mucho crecimiento. Y bueno, al final también una linda historia, ¿no? Por cómo se dio todo y cómo terminó el semestre logrando el campeonato. Antes de la entrevista que tengo preparada, quiero preguntarle por qué, siendo más fácil el camino de entrar en una burbuja, de obviar la relación con los medios, de hacerse un poquito lejano a la cercanía con la prensa. Usted antes, al contrario, he notado que nunca niega una entrevista, que nunca le dice que no a un periodista, que siempre acepta la invitación de los medios de comunicación. ¿Por qué, siendo más fácil blindarse frente a un ambiente tan hostil como el que usted vivió, no decidió hacerlo? Porque creo que la aceptación es parte importante de lo que tiene que ver la inteligencia emocional, ¿no? Cuando uno acepta el contexto en el que vive y obviamente trabaja para, desde el demostrar, desde con hechos, poder doblegar en este caso lo que nos pasaba a nosotros, que era, creo, con mucha humildad, una predisposición a opinar sobre nosotros, sin realmente saber cómo trabajábamos, qué hacíamos, y que por momentos era entendible, ¿no? Porque yo creo que en el club sabía qué podíamos darle al club, pero bueno, obviamente que el hincha es mucho más emocional, pasional y por ahí obviamente no tenía la información que podía tener el club sobre nosotros, ¿no? Sobre lo que habíamos realizado en otros lugares, clubes que obviamente no tienen la envergadura de América y que obviamente el hincha por ahí analiza eso. Así que creo que fue la aceptación, entender de que no todos pueden estar de acuerdo o creer en lo que nosotros hacíamos. Creo que la crítica o los momentos malos hacen que uno crezca. Como dice un gran entrenador, muchas veces los momentos de halagos deforman, porque uno al final se termina creyendo el cuento y de mala manera. Y bueno, yo tuve 6 meses donde junto al cuerpo técnico creímos mucho en lo que podíamos hacer. Encontramos un grupo de jugadores, como siempre lo he dicho, muy generoso con nosotros para darnos la oportunidad de mostrar lo que podíamos hacer. Y ellos terminaron creyendo en la idea y al final lo que a nosotros más nos importaba es que creyeran ellos, que eran los que al final iban a ejecutar, ¿no? Y si eso pasaba, teníamos más posibilidades de poder tener éxito. Entonces, básicamente fue eso y es eso, ¿no? Yo estoy abierto a hablar, estoy abierto a debatir y bueno, tengo mis fundamentos y también lo que hago es escuchar mucho porque indudablemente que cuando la gente critica y uno sabe discernir entre la crítica bien intencionada y mal intencionada, uno trata de tomar lo que por ahí interpreta que puede servir y trata también de corregir y seguir construyendo eso, ¿no? Sobre eso, sobre esas críticas. Bien, si tomo la decisión de pasar vacaciones en Tandil, ¿qué no me puedo perder? ¿A dónde debo ir? Bueno, lo primero que no te puedes perder es comer el salamín tandilero, A que ver, es un tipo de vamos salame. por parte. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, es un tipo de salame, ¿no?
A ver, ¿cómo le dicen acá en Colombia? Es como un fiambre, lo que podría ser el jamón, la Como bondiola, una especie de un embutido. embutido, es un embutido, exacto. Ya, Y es muy tradicional de esa zona. sí. De hecho, bueno, una de las empresas que abastecen a todo el país de ahí. Y Tandil es una ciudad muy turística, ¿no? Tiene lagos, tiene sierras, que son montañas, digamos, más bajas de lo normal, con un lindo colorido de paisaje. Es una zona de mucha agricultura y ganadería. Tiene un Cristo muy grande, donde se hace un Vía Crucis para Semana Santa, una cruz que debe tener, creo, si no mal recuerdo, alrededor de entre 15 y 20 metros de altura. Eh, es una ciudad turística y tiene muchas atracciones en ese sentido. Ese Cristo del que me habla, me imagino que es el Calvario de Tandil. El Calvario de Tandil, exactamente. ¿Cuántas veces ha subido usted al Calvario de Tandil? No, bastante, bastante, porque bueno, yo toda mi infancia la pasé allí y la realidad es que para Semana Santa es todo un acontecimiento, la peregrinación que se hace, muchísima gente que va, obviamente de las afueras de Tandil, de toda la Argentina, podría decir. Y es un espectáculo muy bonito, religioso, pero muy bonito al fin. Y obviamente le da mucha vida a la ciudad, ¿no? Porque eso obviamente atrae mucho el turismo. Sin duda. Vi algunas fotografías, me llamó mucho la atención las estaciones que hay en las que se representa el camino de Cristo desde que lo enjuician hasta que lo crucifican, así es, ¿no? Sí, lo que se llama el camino del Vía Crucis. Tal cual, sí. Uno puede subir por las escalinatas directamente hasta la cruz principal. Y si no, tiene un acceso alterno donde va pasando por todas estas estaciones, donde hay descripciones en cada estación, donde es un camino más largo, obviamente, sobre, digamos, sierras, está sobre una elevación y termina llegando a la cruz principal. Es decir, usted estaba entrenado para caminar hasta Buga. Sí, bueno, la verdad que hacía mucho, nunca, bueno, nunca caminé tanto, ¿no? Pero hacía mucho también que no hacía una caminata extensa. Así que bueno, podríamos decir que tiene algún parentesco, pero con mucho tiempo entre un momento y otro, obviamente. Sabe que uno de los elementos más importantes que yo siempre le he dicho a la gente debe uno tener por los demás es el respeto. No es porque yo no le haya creído la peregrinación a Buga, sino que pensé que era simplemente un dicho. Si salimos campeones, camino hasta Buga. Aquí hay una historia de hace muchos años de un arquero argentino que tal vez a usted le debe sonar, que ya murió, Luis Alberto Munuti. ¿Se acuerda del loco Munuti? No sé si la No, tiene. Bueno, no lo tengo presente. tapó en Once Caldas de Manizales. Y en un partido antes de jugar contra el América en Cali, en esa época, estoy hablándole de la década de los 80, Falcioni, arquero del América, ¿Mm? ídolo de América, venía pateando penales y los venía haciendo. Y le preguntaron a Monuti qué pasaba si Falcioni le hacía un gol y él dijo que se iba caminando de Cali a Manizales. Y curiosamente esa noche hubo un penal y lo pateó Falcioni y fue gol. Y Monuti cuando lo fueron a entrevistar después del partido dijo, yo soy loco, pero no boludo, ¿no? Un poco para traerlo al tema. Yo creía que no iba a caminar usted hasta Buga, profesor. Le digo sinceramente. No, bueno, a ver. Yo creo que, eh, primero, principal, la verdad que se hizo público, algo que me hubiese gustado que sea más privado, porque no quería hacer de eso un show, ¿no? E inclusive algún periodista por ahí me preguntó qué había prometido o si había prometido ir hasta Buga y se ve que se filtró algún jugador, ha dicho, pues yo obviamente de interno del plantel lo dije. Eh, y bueno, creo que cuando uno anhela con mucha pasión un objetivo tan grande como es salir campeón del fútbol colombiano y con un equipo grande, si uno va a hacer una promesa, tiene que ser a la altura de eso, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, cuento una anécdota, cuando yo llegué a Cali y estaba la posibilidad en esos últimos días de junio de poder firmar con la institución. Sí.
yo dije, si llego a firmar, porque para mí es un sueño poder llegar a un equipo como América, además de que tenía una similitud con Independiente en Argentina, el equipo que yo crecí Sí. y el cual jugué. Y dije, bueno, me voy a ir del Pascual Guerrero hasta el Cerro Las Tres Cruces, caminando. Más fácil. Más fácil, pero de todas maneras, cuando me encontré con el cerro no era tan fácil, porque yo creí que eran simplemente un sendero, una calle que llevaba hasta las cruces y me encontré con que uno tenía que literalmente trepar, Sí. escalar hasta subir. Pero de todas maneras, ni bien se dio, se concretó nuestra presentación, yo a los 2 o 3 días lo hice. Y si bien no sabía bien cuándo lo iba a hacer, pero estaba seguro que lo iba a cumplir. Y creo que cuando uno pide, sobre todo este tipo de promesas, que están muy atadas a lo espiritual, uno como pide con urgencias, por decirlo de alguna forma, también tiene que cumplir con urgencias. Bien. Y bueno, se dio, traté de hacerlo de la manera más privada posible, que pasara desapercibido, pero bueno, indudablemente que América es un club que mueve muchísima gente y cuando se filtró la primera foto en el camino, ya después fue algo imparable. Fue imparable, fue una conmoción positiva de la gente. Se suma usted, por ejemplo, a Bilardo. Bilardo lo hacía cuando venía a Colombia, tenía como característica y como casi cábala ir a Buga a visitar al Señor de los Milagros, porque cuando Bilardo fue técnico del Deportivo Cali, que jugó la final de la Copa Libertadores del 78 contra Boca Juniors, lo tomó como una cábala. Y antes del Mundial de México 86, cuando era técnico de Argentina, fue a Buga, le ofreció una promesa al Señor de los Milagros y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en México 86 y lo hacía también el médico Ochoa, el histórico técnico del América de Cali. Profesor, le quiero preguntarlo esto que me ha dado muchas vueltas en la cabeza porque usted no se ha blindado ante los medios, pero sí ha blindado su entorno y eso me parece inteligente. Pero el entorno, nuestras familias, a veces son fundamentales para la toma de decisiones, casi siempre. ¿Qué pasaba por su familia el año anterior? ¿Qué pasaba con la gente que lo rodea de verdad y con amor en medio de tanta hostilidad? No le dijeron, Juan, ya no más, no estás para soportar esto, un paso al costado. ¿O cómo se comportó la familia en esos momentos? Sí, no es fácil porque, bueno, yo ya tengo hijas que no son niñas, están en la adolescencia, y obviamente hoy, el mundo de hoy con las redes sociales hace que todo se vea. Creo que también las redes sociales mal manejadas hace que cualquier persona pueda poner cualquier cosa. Lamentablemente hay gente que no tiene en consideración de que uno también es un ser humano, ¿no? Y tiene familia también. En mi caso no, porque en mi caso yo realmente me aíslo de todo lo que sea críticas en general, por esto mismo que digo, trato de escuchar las críticas que vienen de gente profesional y lo digo de buena forma, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a repetir, una cosa es una crítica desde el trabajo que estamos haciendo y otra cosa es una crítica donde se transmite una emoción momentánea y quizás de enojo por algún resultado, por alguna situación, porque no están de acuerdo, etcétera. Entonces, básicamente la familia entiende eso, pero bueno, a ver, la familia no le gusta que digamos, al ser querido lo maltraten, ¿no? Aunque sea de forma verbal. Indudablemente que no es fácil, pero bueno, uno trata de transmitir siempre tranquilidad y creo que lo más importante en mi caso es que a mí me vean tranquilo, Ujú, ujú. tranquilo. Yo ya sabía cuando venía a América de lo que me iba a encontrar por un montón de situaciones, además porque estos clubes, y hay que decirlo, mueven muchos intereses y obviamente que eso se trasluce en muchas cosas después. Y lo único que yo sabía era que, como sabía a qué me iba a encontrar, yo mentalmente estaba preparado, gracias a Dios. En ese sentido soy una persona bastante equilibrada en lo emocional porque me he preparado, no porque nací así, sino porque creo que nosotros los entrenadores tenemos que entrenarnos mucho en ese aspecto, en nuestra inteligencia emocional, en nuestro equilibrio mental. Y estaba muy seguro de lo que, no, de lo que podíamos hacer. Y después al encontrar el grupo de jugadores que encontré y
y lo que ellos nos transmitían en el día a día, pero con hechos, no con palabras, indudablemente a mí me fue transmitiendo eso mucha más seguridad y fui tomando cada crítica de las constructivas, hablo, ¿no? No de las que no eran constructivas, Sí. como un desafío para tratar de mejorar y también para afianzar las convicciones que teníamos, ¿no? Porque Pero al en final, casa nadie le dijo nunca, no tienes por qué soportar esto. El famosísimo numeral, no, no porque saben, el arroba no impactó dentro de casa. no porque saben que soy bastante cabeza dura, saben que soy bastante testarudo en eso, saben que soy una persona que me gusta ir a fondo en lo que hago, no me gusta dejar cosas a media. Y yo sabía el contexto que venía, entonces, de haber abandonado, entre comillas, hubiese sido algo muy reprochable para mí en general. Y la verdad que no me lo hubiese perdonado, ¿no? Porque siempre le digo a mis jugadores que uno tiene que luchar, lo que no se perdona es la falta de lucha. Y si yo transmito eso a un grupo que conduzco, tengo que hacer honor a eso que digo, ¿no? Entonces, yo sabía que como cuerpo técnico íbamos a ir hasta el final, pasara lo que pasara. Y en eso trato de ser siempre igual en todo. Me gusta mucho la persona que es perseverante, que es cabeza dura en el buen sentido, que tiene convicciones y lucha contra lo que se ponga adelante para lograr los objetivos. Así que, así que bueno, de esa forma me manejé. Y como mi familia sabe que soy así, más allá de todo lo que vos mencionabas, sabían también que no iba a abandonar. Porque siguió. Yo, si yo hubiese estado en sus zapatos, que es muy fácil de, pero es muy difícil de realmente vivirlo, yo no habría seguido. Se lo digo sinceramente. Yo ayer lo dije en el programa de Saque Largo por la tarde, dije, si yo hubiese sido Juan Cruz, yo les digo, hasta aquí llegué, les entrego su título, ojalá tengan una buena Copa Libertadores y chao. ¿Por qué siguió, profesor? A ver, lo más fácil para nosotros era irnos. Eh, Era irnos, ¿en qué sentido? Técnico campeón de un equipo grande, cuerpo técnico campeón de un equipo grande, uno se va por la puerta grande, ¿no? Pero, a ver, yo primeramente, ¿por qué seguimos? A pesar de que es verdad que tuvimos posibilidades de poder emigrar a otro lado. Eh, Primero por agradecimiento, ¿no? Porque creo que don Tulio Gómez realmente hizo una apuesta importante por nosotros. Creo que él sabía lo que le podíamos dar, pero indudablemente era una apuesta importante. Y creo que como señal de agradecimiento, lo mínimo que creo que nosotros como cuerpo técnico podíamos hacer era continuar con el proceso en el club. Eh, Después, porque obviamente quiero seguir construyendo cosas acá en el club, me parece que hay muchas cosas para hacer. Y obviamente porque tengo la ambición y veo un equipo ambicioso, un grupo de jugadores ambiciosos para seguir compitiendo por cosas. Que después el tiempo dirá a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero que a pesar de no tener la estructura económica que tienen dos o tres equipos en Colombia que marcan diferencia con respecto al resto, en eso a mí me llena mucho ver el grupo de jugadores que tengo, la mentalidad que tienen, me siento muy identificado con ellos y creo que estos 6 meses que vienen podemos profundizar sobre lo que vinimos haciendo estos 6 primeros meses, que no es fácil, porque tuvimos que cambiar por elección, ¿no? No porque se venían haciendo las cosas más, sino que apuntamos a otra idea, a otra forma de trabajar, de entrenar, que no es ni mejor ni peor a la que había antes, pero era distinta. Y pasamos la etapa más difícil, que era la de la adaptación, entonces ahora creo que en ese sentido vamos con ventaja. Mm. Así que Pero, bueno, profe, no es poner sobre la parrilla hirviendo en riesgo todo lo que construyeron el año pasado, todo lo que usted construyó el año pasado, por no el porque, entorno, no, digo, por el entorno. no porque sé de la exigencia, me gustan las exigencias, pero el campeonato de la Estrella 15 ya está, ya quedó en la historia. Nosotros lo que logramos no lo vamos a perder, no lo vamos a perder. Nosotros ya escribimos la historia en el club. So- Imagínate y lo digo con mucha humildad, pero tengo el orgullo de decir que gracias a Dios,
me toca ser el primer argentino que sale campeón en América de Cali y el segundo extranjero. Y ganamos una estrella eliminando a Atlético Nacional y a Junior y a Santa Fe después, poniendo 6 canteranos, eso va a ser histórico. Y en el 2020, cuando digan el campeonato se jugó así por la pandemia, porque es algo histórico en la humanidad, van a decir en Colombia quién fue campeón en América de Cali. Entonces no hay por dónde perder. Lo que ya está escrito, está escrito. Lo que nosotros no pensamos lo que podemos perder, pensamos en todo lo que podemos construir y ganar en lo que viene, porque creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener en este club, defendiendo la historia de este club, defendiendo la afición que tiene América y siempre apostando ganador. Imagínate que si me aguanté en julio cuando vine a estar como estábamos, bueno, ahora estamos en Disneylandia. Buena frase, me gustó, me gustó. Eh, ¿Hubo una mejor oferta desde lo económico, tal vez desde lo deportivo, no lo sé, pero hubo una mejor oferta para estudiar este año diferente a la América? Sí, sí, honestamente sí. Nosotros antes de jugar los partidos finales ya tuvimos propuestas para fin de año, de las cuales, a ver, digo, como te decía anteriormente, creo que lo ético y lo que nosotros teníamos que hacer como cuerpo técnico era poner como prioridad a América y ponerlo prioridad de verdad, ¿no? No solamente en escucharlo, sino en saber de que si en este momento nos tocaba por ahí resignar lo que sería la parte económica de algún modo, en una señal de agradecimiento al club, a don Tulio Gómez que apostó por nosotros, lo teníamos que hacer porque también tenía que ver con un sentimiento de tranquilidad nuestra, en un poco devolver esa confianza que nos dieron, ¿no? Las ofertas existieron, es la realidad, no tengo por qué negar, pero sí no llegué a hablar con ningún club en profundidad porque también quería ser serio con esa gente que me estaba contactando, del cual obviamente estoy infinitamente agradecido también. Pero en este momento, era el momento que teníamos para nosotros devolver esa confianza que nos dieron y creo portarnos de la manera que nos teníamos que portar. Bien. ¿Qué pasó por su corazón, por su mente, cuando Sambuesa patea el balón y va al fondo en el primer tiempo y se pone el partido 2-0 en la final? Siempre pensamos que la serie era de 180 minutos y no es un discurso, siempre lo dije, siempre. Hasta el primer partido contra Atlético Nacional que perdimos en casa 2-1, que ya nos daban por muertos, porque era ir a Medellín y era un gol de diferencia nada más, pero bueno, ya parecía que estábamos eliminados. Y lo dije otra vez con Junior cuando nos tocó empatar en casa y nos tocaba ir a Barranquilla. Y yo veía a mis jugadores muy bien, inclusive veía a los rivales yendo a Cali a replegarse, a, a no salir a jugar decididamente, cosa que nosotros cuando fuimos de visita sí lo hicimos. Y bueno, era una serie de 180 minutos, sentí bronca porque el gol ese se da en una situación de un jugador nuestro caído, donde no existió el fair play, se siguió jugando. Pero bueno, obviamente sabíamos que la diferencia se había cortado a solamente un gol. Creo que nos sirvió el descanso como para acomodarnos mejor y creo que el segundo tiempo eh, fuimos más sólidos, aunque no quiero decir que en el primer tiempo no lo fuimos, pero sí hubo ese momento del final del primer tiempo que obviamente la diferencia se acortó a un solo gol y que estando a la altura de Bogotá, obviamente que tenía un grado de dificultad mayor, ¿no? Porque el rival obviamente se crecía emocionalmente y era un momento donde nosotros también teníamos que mostrar de qué manera íbamos a responder desde lo mental. Usted tiene 43, 44 años, profesor. 44, exactamente. 44. Pero habla de sus hijas como si fuesen ya muy grandes. Es decir, un hombre de 44 años debería tener, en teoría, ¿no? Un par de pibes, como dicen en Argentina, o un par de pibas en este caso. Sí, bueno, no son tan grandes, ¿no? 16 y 13 años. Mm, bueno, Ahí. ya pinta suegro. Bueno, no para tanto, pero sí, están creciendo las nenas. Pero si llega un chico a casa, sobre todo de la mayorcita de la 16, y se encuentra con la seriedad del futuro suegro, sale corriendo, le digo.
Y bueno, a veces no viene mal. Pero a ver, quiero que se defina como papá. No sé, tierno, vigilante, celoso, no sé, bravo. ¿Qué tipo de papá es Juan Cruz Real? Ah, a ver, últimamente he sido un padre bastante ausente, ¿no? Porque obviamente que mi trabajo hace que en el último tiempo no haya podido, contando el tiempo de estos últimos 4 o 5 años, que no haya podido estar físicamente en el mismo espacio que mis hijas, lo cual obviamente no es fácil, ¿no? No es fácil, obviamente para mí y tampoco para ellas, porque necesitan un papá que esté al lado, más allá que hoy uno con la tecnología puede estar hablando permanentemente, pero indudablemente que el calor del afecto no es el mismo. Pero bueno, no, nada, siempre trato de ser amigo, de tratar de tener una comunicación fluida, de entender los momentos, obviamente, en este caso de la adolescencia, y bueno, y tratar de estar lo más Que no es presente que se fácil, puede. que no es fácil. No, obviamente que no es fácil, pero bueno, gracias a Dios no puedo, honestamente, no tengo por qué quejarme de mis hijas porque en ese sentido ayudan bastante, no hacen las cosas complicadas y, y bueno, estando solos con la mamá en donde viven, creo que también es algo que a ellas indudablemente las va a hacer crecer para futuro. Pero bueno, en lo particular me gusta, obviamente, las exigencias normales de un papá que quiere que los hijos crezcan bien, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver el estudio, los valores de vida que uno quiere que en este caso ellas tengan. ¿Cuál Y es cuál es la principal regla en casa? La principal, la que no se puede saltar, ¿cuál es? al respeto, Ujú. al respeto y el respeto abarca mucho, ¿no? El respeto abarca mucho. Mis hijas viven en Estados Unidos donde la cultura es distinta a la latina, donde por ahí, a ver, para dar un ejemplo, eh, los amigos de mis hijas, amigas, entran a la casa y ellos, por ahí capaz que hay personas y entran y no saludan, algo muy básico, pero no es porque lo hacen de maldad, es porque ellos, esa es la cultura que tienen. Ujú. Y por lo menos en mi caso, para mí es importante, es un signo de educación y de respeto hacia la gente que uno encuentra. Entonces, bueno, mis hijas tienen que discernir sobre la cultura latina que tienen los papás con la cultura, la idiosincrasia donde ellos viven, ¿no? Donde ellas viven en este caso. Pero el respeto abarca un montón de cosas, desde el respeto desde la educación básica hasta cómo se manejan los valores en el día a día, cómo se manejan, cómo se expresan en la casa, el respeto que tienen hacia el esfuerzo que uno hace por darle lo mejor y que ellas lo valoren de alguna forma, como puede ser esforzarse en la responsabilidad que tienen, como por ejemplo la escuela. Creo que el respeto para mí yo crecí de esa forma y bueno, trato de la mejor manera posible poder transmitírselo a mis hijas también. ¿Cuántos mates se toma al día, profe? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bueno, uno porque además uno tiene un hábito y le gusta y otra que honestamente es un calmante importante de la ansiedad. Si por esas cosas se da definición desde el punto penal, ¿patea Sánchez? A ver, independientemente de lo que fue su ejecución en ese famoso partido de Copa, lo que le rescato a Luis es la personalidad que tiene, porque bueno, no es fácil, ¿no? Siendo un joven y tener eh, ese coraje, porque seguramente que si hubiese salido mal, hubiese recibido críticas muy fuertes,
Y tampoco hay que también exagerar lo que hizo con una alabanza exagerada, porque también fue un riesgo importante. Pero bueno, el jugador es el que toma la decisión. Yo le valoré solamente el hecho de decir yo quiero patear, siendo muy jóvenes, en una etapa definitoria y jugando contra un equipo muy importante en Bogotá. Y bueno, se dio así y gracias a Dios en ese momento salió bien. Voy a hacerle dos preguntas finales para cerrar la charla. Teniendo muchos temas, quería tocar muchísimo, quería que me hablara del fútbol haitiano, porque yo no sé cómo es el fútbol haitiano. Uno se imagina Haití. Bueno, igual se lo voy a preguntar. ¿Cómo es el fútbol haitiano? Porque realmente no lo discierno. Bueno, sí, fue una experiencia, para mí fue más una experiencia de vida que profesional, pero bueno, prevalece la raza negra, jugadores muy atléticos, muy fuertes, técnicamente es bastante buenos, pero bueno, adolecen de lo que es la parte organizativa, la parte táctica a nivel estructural de los equipos, y creo que en eso eh, es un fútbol que tiene que mejorar mucho, es un fútbol obviamente no de lo más importante del Caribe, entonces Mm. indudablemente que está por detrás de Jamaica y de algún otro país. Eh, pero bueno, le gusta mucho el fútbol, indudablemente le gusta mucho el fútbol y creo que es el único deporte que realmente le prestan atención. Mm, Le han llegado tres jugadores para reforzar el equipo. Uno de ellos siento que es un refuerzo muy importante, que es Novoa, para mí uno de los mejores arqueros que tiene el fútbol colombiano. Lo que pasa es que le ha faltado de pronto un poquito de más publicidad y mercadeo, que eso en el fútbol también cuenta. Pero le hace falta reforzar otras líneas para lo que va a ser la temporada para 2021. Sí, indudablemente. Indudablemente que, volviendo a la pregunta que me hacía anteriormente, ¿por qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos también porque confiamos en el grupo que tenemos, pero sí tenemos que, como club, tenemos que ser conscientes que para poder competir bien tenemos que como mínimo mantener lo que teníamos. Y en este momento se nos han ido dos jugadores de los que tenían más continuidad, porque se han ido algunos otros que por ahí no tuvieron tanta participación, como es el caso de Velasco y Arias. Y bueno, indudablemente tenemos que reemplazarlos con jugadores que tengan el nivel que venían mostrando ellos, o la jerarquía que tienen ellos. Y obviamente ojalá poder potenciarnos, ¿no? Entonces, indudablemente que tenemos que hacer algunas incorporaciones para poder seguir siendo competitivos. Si a los dos centrales que tiene nuevos, al arquero que tiene nuevo, se le complementa con un buen lateral izquierdo y con un buen mediocampista ofensivo, ¿quedaría tranquilo o todavía siente que hay algunas otras líneas en las que necesita un par de jugadores más? No, nosotros básicamente hoy necesitamos obviamente reemplazar la salida de Velasco con un lateral izquierdo bueno, que nos llene las expectativas que tenemos. Y obviamente yo creo que donde más nos tenemos que reforzar es en la zona de los extremos, bueno, por la forma de jugar que tenemos y porque creo que ahí es donde entre comillas necesitamos más competencia interna y jugadores que también nos puedan dar un salto de calidad. Después Mm. creo que en las otras posiciones, si seguimos teniendo los jugadores que están hasta el momento, estamos bastante bien. Obviamente siempre abiertos a que pueda venir un jugador y nos eleve el nivel que tenemos, tanto interno como obviamente de competencia externa. Pero creo que hoy por hoy donde más apuntamos es a reforzarnos en esas posiciones que mencioné. ¿Qué tanto le dolería la cabeza si mañana llega Tulio, don Tulio, y le dice, profesor, se hizo el negocio de Duván y se va Duván del equipo? Bueno, a ver, es un jugador muy importante para nosotros, pero inclusive él lo sabe porque yo lo he hablado con él. Sería algo muy bueno para él que él pueda tener un nuevo desafío, siendo que él ha sido siempre muy claro y ha dicho que si le toca irse a otro fútbol le gustaría, pero que acá él en América es feliz. A ver, yo como entrenador no puedo ser egoísta y pensar en solamente en tenerlo y que él no crezca, ¿no? Yo también fui futbolista y el futbolista obviamente quiere tener un nuevo desafío, quiere crecer. Creo que el América le ha dado mucho,
Yo en lo personal, en estos 6 meses que hemos estado, nos ha dado mucho, desde el compromiso que él ha tenido con nuestro proyecto. Y yo lo único que puedo desear para él es lo mejor. Y considero que jugar en el fútbol europeo, jugar en un fútbol distinto al sudamericano, o por qué no, en el sudamericano, pero en otra liga, eh, creo que sería un paso bueno para él, para seguir avanzando, más allá de que indudablemente si le toca ir se lo vamos a extrañar y que de lo deportivo obviamente lo mejor sería que se quedara, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo primero pienso en el jugador, en la persona, agradezco siempre lo que me dan los futbolistas y en este semestre a mí me dieron lo máximo. Entonces, ¿cómo no voy a querer que él pueda seguir progresando en su carrera? Última pregunta, profesor. ¿Ninguna empresa se le acercó a proponerle pago de derechos o compra de derechos para hacer tapabocas Juan Cruz Real? Bueno, eso fue muy gracioso y, a ver, yo creo que todas son lecciones de vida, ¿no? Todas son lecciones de vida. A mí, como te decía anteriormente, este proceso me sirvió muchísimo para crecer como ser humano, para aprender a ver lo que pasa desde un enfoque, no desde Juan Cruz Real, sino tratar de aislarme y de mirar el contexto desde otro lugar, desde otra altura. Eh, Creo bueno, que me midió mucho mi templanza, mi coraje, a ver de qué estaba hecho, un poco las preguntas que me hacían anteriormente, por qué, cómo había hecho para aguantar. Y fundamentalmente tenía mucha convicción, pero creo que esta etapa me sirvió mucho para crecer de lo personal, también entender en las personas cómo reaccionan, en los momentos que me criticaron mucho y cómo esas críticas cambiaron, algunos de ellos asumiendo que se equivocaron. Yo lo digo con mucha humildad lo que voy a decir y no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero nosotros los entrenadores muchas veces cuando nos toca perder algunos partidos seguidos nos toca irnos de los clubes. Vos imaginate qué pasaría si todos los que dijeron en su momento que no teníamos la capacidad o las críticas que recibimos, al errarle en ese diagnóstico tuvieran que dejar sus trabajos. Sería algo, digamos, parecido a lo que nos pasa a nosotros los entrenadores, pero obviamente yo entiendo el trabajo de los críticos, digamos, y siempre, como dije anteriormente, yo respeto siempre las críticas que son constructivas, porque al final nosotros estamos expuestos a eso, somos gente que, sobre todo dirigiendo clubes importantes, estamos expuestos a eso y lo tenemos que aceptar, no tenemos que renegar de eso, lo tenemos que aceptar. Pero vuelvo a repetir, a mí lo que sí me molesta es la crítica malintencionada, la crítica que se hace por criticar, como una inercia, hay que criticar, este es un blanco perfecto y hay que darle. Y lo otro que sí me duele mucho son las críticas de colegas, ¿no? Que tuvimos por ahí alguna crítica de algún colega que me parece que no debería ser. Yo particularmente nunca lo hubiese hecho, porque bueno, al final sé que ese colega va atrás de una posibilidad, una ilusión, un sueño, como la tenemos todos los que trabajamos de entrenadores, y me parece que no es ni ético ni encaja dentro de lo que significa dignificar la profesión de entrenador. Pero después todo lo demás, todas las críticas fueron aceptables y bueno, esto del tapabocas salió, fue un poco risueño. La intención no es tapar la boca a nadie, sino al final terminar demostrando de que uno estaba preparado para llegar a una institución tan importante y estar a la altura, ¿no? Nosotros nunca dudamos de eso, indudablemente que el entorno sí dudaba de eso, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de demostrar y logrando el objetivo máximo, como te decía anteriormente. Hoy yo hablo con mi cuerpo técnico y no podemos parar, tenemos que seguir pensando hacia adelante. Ya vendrá el momento donde pararemos y nos daremos cuenta que, como te decía anteriormente, entramos en la historia de un club muy grande y eso nunca se va a borrar. Pero bueno, por lo pronto hay que seguir mirando hacia adelante, seguir compitiendo y tratar de seguir ganando. Profesor, un abrazo. Le agradezco muchísimo el tiempo, una charla muy
educativo para mí. Espero que se haya sentido tan agradable y tan cómodo como me sentí yo. Le deseo lo mejor y espero verlo personalmente para saludarlo. Bueno, también para mí fue un gusto, estuve a gusto con la charla y espero también que te haya servido. Así que Pues, un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. cuídese mucho, profesor. Muchas gracias. Igualmente. Chao.